Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Y luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. El Mundial del Fútbol tiene entretenido y seducido por lo menos a medio mundo. Aunque el fútbol mueve mucho dinero, he visto que hay algún jugador en España, aunque no sea español, que gana casi 3 millones al mes de euros. No deja de ser una bocanada de oxígeno en medio de tanto conflicto y tensión. Llevamos la primera parte, estos 25, 26 años del siglo XXI, donde se han levantado más guerras, violencias, enfrentamientos, que casi se parece también al siglo pasado, al siglo XX. Y por eso digo que entre tanto conflicto y noticia negativa, bueno, pues el fútbol nos entretiene y nos hace de alguna manera levantar un poco la cabeza y conversar de otra cosa que no sea precisamente
noticias negativas. Y nos tiene seducidos sobre todo a los españoles y a los argentinos. ¿Rezáis para ver si gana España? Pues también rezan los argentinos y dicen que rezan más que nosotros. En la hoja os he puesto un comentario de un periodista deportivo famoso que se manifiesta creyente, que cuenta muchas anécdotas a propósito de este rezo para ganar partidos. Y cuenta precisamente uno de Buenos Aires, del equipo de la Argentina que jugaba en el River Plate, y este periodista fue precisamente a cubrir ese partido para radiarlo. Y vio que la gente entraba en la iglesia, en la catedral, antes. Y él también entró. Y se encontró con un cura que era el Papa Francisco, el que después fue el Papa Francisco. Y comenta él que se encontró allí con él y que era un gran aficionado al fútbol. Bien, y hay otra anécdota también muy simpática, y la hago como recuerdo al que fue capellán muchos años del Sporting, a don Fernando Fuello, ¿no? Cuenta también que el Sporting en los buenos tiempos jugó un final de Copa con el Barcelona en el Calderón, en el antiguo Calderón. Y antes en los campos de fútbol había capilla. Y cuenta el periodista que estando ya en el palco para ver el partido, el presidente del Barcelona se levantó, lo siguió y vio que iba a la capilla también a rezar. Pero se encontró que el capellán del Sporting estaba allí antes que él. Y dijo, esto es una traición, porque la oración del cura seguramente vale más que la mía. Bien, es anécdotas, naturalmente. Pero hay mucha gente que reza, naturalmente. No se reza para ganar. Los jugadores cuando rezan para poner lo mejor de sí en el partido que van a jugar. Realmente es un partido que trata de ilusionar a la gente y ellos quieren colaborar y naturalmente quieren poner lo mejor de sí y quieren jugar pues como cristianos, es decir, como responsables, poniendo los mejores sentimientos, poniendo los mejores valores en el fútbol, que eso es muy importante. Luego gana, dice Einstein, que Dios no juega a los dados. Es decir, que en el fútbol se cumplen también las leyes de la física. Si das al balón en una dirección y con cierta velocidad y no encuentra otra fuerza que lo desvíe, pues posiblemente entre en la portería. Pero eso son las leyes físicas que Dios estableció y, como digo, Dios no juega a los dados. Bien, hoy es la parábola del trigo y de la cizaña principalmente, como habéis oído, pues muy oportuna también. Esperamos que el campo de Nueva York, de Nueva Jersey, donde van a jugar, no sea también un campo donde se dé la parábola del trigo y de la cizaña, sino que abunde el trigo y que no brote la cizaña. Pero el mundo también es un campo donde se da el trigo y la cizaña conviviendo juntos. Y también, pues, la mayoría de las naciones tienen conflictos, rivalidades, enfrentamientos, paredes. Todo esto nos hace pensar precisamente en esto, en la existencia del mal, que a eso va la parábola. El mal existe y naturalmente hace daño. Y es el misterio del mal, porque dice que el hombre, el labrador, sembró semilla buena, pero de noche el enemigo sembró cizaña. Y entonces, después de un tiempo, porque crecieron juntas y no se distinguían, la planta del trigo y la planta de la cizaña se ven después cuando granan. Grana de una manera el trigo, grana de una manera la cizaña. Bien, el misterio del mal, que luego incide en el corazón del hombre.
y el diablo, Satanás, hay muchas formas de llamarlo como queráis, es un misterio, pero es una realidad que hace a la persona llegar muchas veces a acciones impensables. El mal que puede causar un hombre a veces desconcierta. ¿Cómo se puede llegar a tal mal si no es influido por ese misterio, por ese diablo, por ese maligno del que habla también el Evangelio y al que se ha referido más de una vez Jesús el Señor? Bien, hoy la parábola quiere despertar en nosotros, primero, ver que Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros, con este mundo. Y segundo, que pide de nosotros una virtud que a veces no cuidamos y no respetamos mucho, la tolerancia. Primero, Dios tiene paciencia. Mirad, la semilla cae y tarda en producir fruto, en desarrollarse y llegar a dar la espiga. Tarda tiempo. Y Dios da tiempo, tiene tiempo. Dios es Padre y de alguna manera sabe también en qué mundo nos movemos. Y de alguna manera también se da cuenta de la fuerza que tiene el poder del mal. Y por eso es muy importante. Muchas veces pensamos que Dios tendría que obrar automáticamente. Cada vez que uno se porta mal, sobre todo en algunas acciones, ahora que estamos llenos de autócratas y de gente poderosa, ¿en qué manos estamos? ¿Cómo Dios permite esto? Decimos, ¿cómo Dios puede permitir? Hay países como Nicaragua que están totalmente esclavizados. ¿Cómo Dios permite eso? Y decimos, Dios tendría que mandar un rayo para acabar con esa situación. Dios espera, tiene confianza en nosotros, tiene confianza en todos los hombres, es Padre de todos los hombres. Y donde mejor se refleja es en la parábola del hijo pródigo. El hijo marchó y el padre todos los días salía a avistar a ver si volvía, hasta que volvió. La paciencia de Dios. Dios tiene paciencia con nosotros, pues también nosotros debemos de estimar esa actitud, esa paciencia y esperar, mirar siempre lo positivo, mirar a ver si el grano que cae en tierra buena realmente produce su fruto. Y nosotros sembrar semillas de bondad, de honestidad, de justicia, de colaboración. El mundo se hace con pequeñas semillas. Las obras de Dios son obras pequeñas. Jesús cuando vino no hizo milagros espectaculares. Curó al tullido, curó al paralítico, pues devolvió la vista al ciego, pequeñas. No paró el sol, no le dio la vuelta a este mundo y lo convirtió en otra cosa. Él cree en nosotros, Él espera que nosotros. El mal peor es el mal ético y el mal moral, y eso depende de nosotros. Incluso depende de nuestra vida espiritual, de que la cuidamos y de naturalmente promocionarla en este mundo, de saber elegir muchas veces a aquellos que pueden guiar nuestro pueblo, aquellos que pueden de alguna manera pues llevarnos al bien común, proveernos de bien común. Y eso muchas veces depende de nosotros. Por eso la ética y la moral es tan importante. Y son semillas, son pequeñas semillas. Con semillas se hace el pan con el que comemos y nos alimentamos, con pequeñas semillas. Y segundo es la tolerancia. Tenemos que convivir. El trigo y la cizaña, como digo, crecen juntos. Y tenemos que... No es de alguna manera ser pasivos e indiferentes, sino de alguna manera que tenemos que entendernos unos con otros. Tenemos que respetarnos unos a otros. Que no tenemos cada uno nuestra absoluta verdad. No, la verdad está repartida también. Y por eso es muy importante la tolerancia. En este aspecto, el saber respetar al otro. Eso no quiere decir que claudiquemos de nuestras convicciones, al contrario, las tenemos que hacer valer, por lo menos
tanto como las puede hacer valer el otro. Pero, naturalmente, no podemos eliminarnos, no podemos, de alguna manera, liquidar al otro, al que piensa diferente de mí, hay que liquidarlo, ¿no? Tenemos que ser tolerantes. Y por eso no podemos ser intransigentes, La intransigencia es realmente el comienzo de enfrentamientos y de separaciones y de paredes. Como veis, el Evangelio habla de la vida. Y por eso, tanto la paciencia de Dios para saber que el mal existe y que no lo fulmina automáticamente, sino que tiene esperanza en que nosotros hagamos un mundo mejor, o la tolerancia, en que tenemos que convivir y compartir de alguna manera este mundo, y que la verdad no se impone, la verdad se expone. Exponemos nuestra verdad, exponemos incluso nuestra fe, no por eso la imponemos a nadie. Por eso es tan importante paciencia, la paciencia de Dios con cada uno de nosotros, y la tolerancia también para saber convivir. La parábola del trigo y la cizaña. Y mañana que gane el mejor.